En este vídeo vamos a aprender cómo se implementa la opción undo para nuestro simulador. La opción undo, la opción deshacer, como bien sabéis, sirve para volver atrás a un estado anterior de un programa en cuestión. Por ejemplo, en la propia IDE de Microsoft Visual C# tiene la opción undo implementada, que os permite, si escribís alguna cosa y después queréis volver a la opción anterior, a lo que había antes, es esta flecha de aquí, os permite volver a lo de antes. Esto es básicamente lo que vamos a implementar en esta opción, en esta fase, para el simulador. Entonces, en Atenea os he colgado un documento hace ya algún tiempo, justo aquí en la sesión 4, que explica los detalles de cómo se implementa, o el por qué hay que implementarlo de esta manera, la opción deshacer. Si os fijáis, el documento lo que explica un poco es la necesidad de utilizar la clase o la lista genérica, versión genérica pila, y explica en qué lugares habrá que llamar o habrá que guardar el estado de la cola, y os propone un ejemplo en otro contexto de cómo se debería implementar la opción deshacer. Este documento ya lleva tiempo aquí colgado, os lo miráis si no tenéis alguna cosa. Ahora en el vídeo vamos a enseñar la implementación directamente sobre el simulador. Esta implementación se va a dividir prácticamente en tres partes. Una será las modificaciones que habrá que hacer directamente en la clase FlyList y en la clase Flight necesarias para poder implementar dicha funcionalidad, y después la parte visual, donde añadiremos un nuevo botón, y ese botón añadiremos un nuevo evento que llamará finalmente a los métodos implementados en la clase FlyList y en la clase Flight para el almacenamiento, para la implementación correcta de la opción undo. Entonces, primeramente vamos a la clase FlyList, donde crearemos el objeto stack de vector de vuelos. Por lo tanto, stack flight vector, le ponemos un nombre y lo inicializaremos. Para inicializarlo hay distintas maneras de hacerlo. Yo la que recomiendo siempre es inicializar los atributos en el mismo constructor. Esta clase, como no tiene un constructor implementado, crearemos uno nuevo. Public FlyList. No necesitamos parámetros para inicializar el stack. New stack de flights. Una vez tenemos la pila declarada e inicializada, debemos crear los métodos deepcopy, como está explicado en el documento en Atenea, para poder romper las referencias entre los distintos objetos y poder guardar una copia exacta distinta de la que estemos usando en todo momento. Entonces, para ello necesitamos implementar dos métodos. Los dos métodos realizan copias, uno en la clase FlyList y otro en la clase Flight. Entonces empezaremos haciendo el método de la clase Flight, que simplemente lo que tiene que hacer es crear un vuelo con los mismos parámetros, con los mismos atributos que tiene la clase Flight en ese momento. Entonces aquí hemos cogido un ejemplo antiguo. Aquí tiene por ejemplo, esta implementación solo hay 2 waypoints, pero haríamos lo mismo para 3 o n waypoints. Simplemente debemos hacer una copia de la misma clase con todos sus atributos. Entonces vamos abajo de todo y vamos a hacer el método. El método sea público, porque lo tendremos que llamar desde fuera de la clase. Devolverá vuelo, porque haremos una copia del mismo vuelo, y lo llamaremos deepcopy. No necesitamos ningún parámetro de entrada, y para implementarlo lo haremos de la siguiente forma. Crearemos un nuevo vuelo que será el que devolveremos, y utilizaremos el constructor que ya viene predeterminado. ¿Cómo inicializaremos este constructor? Pues con los parámetros del atributo de la propia clase.
ya que recordad que queremos hacer una copia exacta del propio objeto. Una vez tenemos ya el constructor realizado, fijaos que en el constructor inicializamos los parámetros punto 1 será, punto 2 velocidad y compañía, pero nos falta, de todos los atributos que tenemos aquí, actualizar el current position. Para ello crearemos una inicialización del current position y le pasaremos la current position que tiene la clase actual. De esta manera lo que hemos conseguido es un nuevo objeto flight con los mismos parámetros, los mismos atributos que la clase flight. De esta manera tenemos una copia exacta en ese momento del vuelo, pero distinta al propio vuelo. Así que solo hace falta devolver el objeto creado. Una vez tenemos la clase flight, el nuevo método creado, vamos a la clase flyList, donde crearemos un método que se encargue de copiar el vector de vuelos. Este método lo único que tendrá que hacer es llamar iterativamente al método que acabamos de crear en la clase flight para copiar vuelo a vuelo. Así pues, este método no hace falta que sea público, de hecho, porque solo no lo utilizaremos fuera de la clase, lo podemos hacer privado. Devolverá un vector de vuelos y lo llamaremos dipcopy. Tampoco necesitará ningún parámetro de entrada, y como actuaremos análogamente como hemos actuado antes, crearemos un vector de vuelos que será la copia exacta del vector de vuelos que tenemos en la propia clase. La longitud de este vector, por lo tanto, tendrá que ser la misma que el vector que tenemos como atributo. Una vez tenemos el vector inicializado, creamos el bucle de recorrido para poder copiar uno a uno los aviones. Vale. Vamos a hacer un poco más grande para que lo veáis bien. Muy bien, entonces solo tendremos que asignar cada posición de nuestro vector de vuelos nuevo el vuelo correspondiente, pero llamando al método dipcopy, que nos dará una copia del mismo. Una vez tenemos ya el vector llenado, gracias al bucle de recorrido, lo podemos devolver. Así pues, en estos momentos ya tenemos un método que consigue hacer una copia exacta del vector de vuelos que estamos utilizando en ese momento. Esa será la copia que debemos guardar en la stack, como explica el documento de Ateneo. Entonces, una vez tenemos esto, simplemente tenemos que guardar el estado de la cola en todos aquellos métodos que modifiquen ese estado.